Muy buenas tardes. En esta nueva clase de la Cátedra de Taller de Investigación en Enfermería abordaremos el apartado de definición operativa de términos de un anteproyecto de investigación. Cuando hablamos de la definición operativa de términos, hablamos de la estructura básica de un proyecto de investigación y de cómo los distintos componentes que forman parte de la estructura de este proyecto de investigación son coherentes y cohesionan entre sí en una forma lógica a fin de que esta investigación que nosotros estamos planificando pueda ser llevada a cabo, tenga una secuencia lógica. Esta definición operativa de términos consiste en que vamos a definir cada uno de estos términos, de estas ideas abstractas que tenemos a la hora de empezar a pensar un proyecto de investigación en una forma más operativa, es decir, más llevable a cabo y que sea factible de ser implementada. La operacionalización de las variables se desprende del marco teórico o del contexto conceptual de nuestra investigación, es decir, esa amplia revisión bibliográfica que hemos tenido que realizar previamente. Y a partir de esta información que vamos a obtener de la bibliografía, nosotros vamos a poder llevar esa variable de un nivel abstracto a un nivel concreto que nos va a permitir explicar cómo nosotros vamos a tomar las medidas empíricas, es decir, cómo nosotros vamos a poder recolectar la información sobre esa variable de estudio que nosotros hemos pensado. Para la realización de la definición operativa de términos, desde la cátedra recomendamos este formato de tabla con 4 columnas, pero también pueden utilizarse distintos formatos si así se desea. Estas 4 columnas están compuestas por los 4 conceptos básicos que debe tener toda definición operativa de términos. Por un lado tiene que estar la variable de estudio. En el caso de estudios que tengan más de una variable, deben estar todas estas variables aquí colocadas, adecuadamente redactadas. Un error muy común es incorporar la población de estudio dentro de la propia variable. Tengan en cuenta que la variable es esa característica o propiedad tanto cuantitativa como cualitativa de un fenómeno que puede adquirir distintos valores y que además se puede medir en distintas poblaciones. Por eso es que no debemos incorporar la redacción de la población cuando mencionamos la variable de estudio o las variables de estudio en el caso de tener más de una. No pueden aparecer aquí variables que no estén contempladas dentro de los objetivos de la investigación. Las dimensiones en una segunda columna van a ser los aspectos que nosotros vamos a poder detallar en relación al comportamiento de esa variable. Es como si nosotros tomásemos una variable y la estuviésemos fragmentando para poder mirarla desde distintos puntos de vista. Estas dimensiones surgirán del marco teórico. Pensemos, por ejemplo, que si nosotros tenemos una variable principal que pueda ser quizás el conocimiento sobre examen físico, ese conocimiento sobre examen físico lo podemos dimensionar en cuatro puntos de vista según la teoría y según el marco teórico. Sabemos que el examen físico se compone de 4 técnicas que son la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Esto quiere decir que las 4 dimensiones en las que se compone ese conocimiento sobre examen físico van a ser esas 4 técnicas particulares del examen físico. Esto va a variar en función de cada variable, por lo tanto una buena revisión del material bibliográfico, una buena construcción de marco teórico nos va a permitir más fácilmente encontrar las dimensiones para cada variable de nuestra investigación. Estas dimensiones se asociarán a los objetivos específicos y nos permitirán medir esta variable de estudio. Luego, para cada dimensión a su vez, vamos a tener que encontrar distintos indicadores que colocaremos en la tercera columna. Los indicadores son esas representaciones de las distintas dimensiones de la variable que nos permiten medir dichas dimensiones y por ende medir la variable de estudio. Los indicadores en estudios cuantitativos deben ser traducibles a números, es decir, tienen que poder ser observables, tienen que estar representados en forma clara para poder permitirnos medir esta variable a partir de medición numérica en el caso de estudios cuantitativos. Son características que yo tengo que poder especificar, tienen que ser claras porque tengo que poder observar y tienen que estar disponibles y medibles y cuantificables dentro de una población de estudio.
Los indicadores básicamente van a ser los ítems que nosotros luego vamos a utilizar en nuestro instrumento de recolección de datos. Es decir, si planeamos utilizar un cuestionario, los indicadores serán el concepto central desde el cual surgirá cada pregunta de nuestro cuestionario. Y por último tenemos la escala de medición o categoría final, que es el conjunto de posibles valores que puede tomar cierta variable. En el caso de esta categoría final, siempre debe ser asociada a una variable de estudio. Y la escala de medición son los posibles valores que nosotros podemos dar a los distintos indicadores. Si bien son conceptos que van unidos, hay que entender que la categoría final siempre debe asociarse a una variable porque es básicamente el valor que nosotros decimos que esa variable puede adoptar. Dentro de las distintas categorías finales que tenemos categorías de tipo nominal, es decir que tenemos solamente dos opciones que puede adoptar esta variable, como puede ser sí, no, blanco, negro, conoce, no conoce, como por ejemplo hablábamos previamente del ejemplo de conocimiento sobre examen físico. Esa variable puede adoptar dos formas: conoce sobre examen físico o no conoce sobre examen físico. Luego tenemos escalas de medición de tipo ordinal, es decir que aquí ya hay un orden en relación a esa categoría final. Por ejemplo, el nivel de formación puede ser nivel de pregrado, de grado o de posgrado, o el orden en el que se dan algunos eventos puede ser primero, segundo o tercero, o por ejemplo, si volvemos al ejemplo previo, si nuestra variable no fuese solamente conocimiento sobre examen físico, sino fuese nivel de conocimiento sobre examen físico, aquí la categoría final ordinal podría ser nivel de conocimiento bajo, nivel de conocimiento medio o nivel de conocimiento alto. Con respecto a escalas de medición de tipo de intervalo, es el rango de valores que puede adquirir numéricamente un evento, como puede ser por ejemplo la tensión arterial, que nosotros sabemos que va desde unos valores de entre 160 milímetros de mercurio hasta por ejemplo 160-100 milímetros de mercurio, y son valores que nosotros ya establecemos como rango mínimo y máximo. Y las categorías finales de tipo de razón son valores dentro de una escala numérica que pueden ir desde un valor negativo hasta un valor positivo, es decir que hay números negativos dentro de esta categoría final. Dentro de las ciencias de la salud lo más frecuente es la temperatura, que sabemos que la temperatura puede ir desde valores negativos, quizá en el cuerpo humano por supuesto que no va a suceder, pero en otras disciplinas como quizás la química o la física, sabemos que la temperatura puede ir desde los menos 273 grados Celsius, que es el cero absoluto, hasta los más 273 grados Celsius. Aquí tenemos un ejemplo de definición operativa de términos sobre una variable dada. Nuestra variable en este ejemplo es conocimiento sobre los cuidados a pacientes con tubo endotraqueal. Y a partir de la revisión bibliográfica y del marco teórico encontramos dos dimensiones para esa variable. Una dimensión es el conocimiento sobre los cuidados a pacientes con tubo endotraqueal relacionado a la higiene bucal, y otra dimensión es ese mismo conocimiento relacionada a la fijación del tubo endotraqueal. Y para cada dimensión fíjense que tenemos distintos indicadores. Para la primera dimensión, que era la que mencionamos en relación a la higiene bucal, tenemos un indicador que sería: debe realizarse higiene de la cavidad oral cada 8 horas, porque la bibliografía nos dice que esto debe ser así. El antiséptico de elección para la higiene bucal es la clorhexidina al 0,16%. La higiene bucal debe realizarse con cepillo dental para la adecuada limpieza de los espacios interdentales. Fíjense que estos indicadores son bien claros, bien específicos, es decir, no son ambiguos, no dan la posibilidad de múltiples interpretaciones y tienen sustento teórico. Cada indicador que nosotros coloquemos acá en este apartado tiene que tener un adecuado sustento teórico. ¿Y dónde tiene que estar ese sustento teórico? En el marco teórico o contexto conceptual de nuestra investigación. No puede haber en los indicadores conceptos inventados o creencias del investigador. Todo esto siempre debe salir de una revisión bibliográfica. Y cada uno de estos indicadores, nosotros dijimos que la escala de medición o categoría final que pueda adoptar esta variable va a ir en función del mismo objetivo general de este estudio. En este caso puede ser una escala de medición o una categoría final nominal dicotómica, como conoce o no conoce.
Es decir, esta persona, este individuo, esta unidad de análisis, conoce los conocimientos sobre, tiene conocimientos sobre cuidados a pacientes con tubo endotraqueal o no los conoce. En el caso de que nosotros modificásemos esta variable y por ende los objetivos de la investigación y le colocásemos adelante la palabra nivel y la variable sea nivel de conocimiento sobre cuidados a pacientes con tubo endotraqueal, ya la escala de medición va a ser otra, no va a ser nominal dicotómica, sino que va a ser de tipo ordinal, y ahí nosotros tenemos que decir qué escala de medición o qué categoría final adopta esta variable, que como dijimos previamente podría ser nivel de conocimiento alto, medio, bajo, o bueno, regular, bajo, o malo. Eso lo decide el investigador en función de cuál es también muchas veces la revisión de antecedentes de investigación previos, es decir, cómo otras investigaciones estudiaron este fenómeno y qué categorías finales otorgaron. De pronto me puede orientar a mí a saber qué categoría final le puedo dar a mi variable. Seguramente cuando estén trabajando en estos apartados de su trabajo van a surgir algunas dudas, consultas. La sugerencia del equipo de cátedra siempre es que revisen en profundidad el material bibliográfico sugerido en la consigna de cada unidad. Utilicen también las distintas herramientas que tenemos dentro de la plataforma, como es el foro, porque muchas veces en el foro quizá encuentren consultas similares a la que ustedes tienen y puedan evacuar la duda de esa forma, o si no encuentran una consulta similar ustedes pueden plantearla y les puede servir a sus compañeros. Y si no pueden resolverlo por esos medios, pueden contactar a los docentes, estamos a su disposición por medio del correo de la cátedra y también nos pueden contactar a partir de la mensajería interna de la plataforma. Muchas gracias por su atención.